Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Y en este video les estaré hablando un poquitico más de mi gran historia, de mi gran reto de vida. Que aunque a muchos piensen que sus historias y que sus vidas no son importantes, si ustedes no las dicen, pues nadie sabe qué es lo que está pasando. En esta nueva etapa de Ingrid Rivas, ya trabajando la parte de la universidad, me toca comenzar a trabajar. Y como me toca comenzar a trabajar, obviamente ya no podía ir a entrenar. Mis entrenamientos eran en el club que yo estaba, en natación máster, era al mediodía. Cuando comienzo a trabajar, pues ya mi vida cambió. Era ir a la universidad, trabajar y en la noche descansar. ¿Qué pasó? Que una persona cuando está trabajando toda su vida el deporte no puede quedarse sin hacer nada. Pareciera que la vida como que no transcurre. Y eso fue lo que a mí me pasó. Tuve la necesidad de seguir, pero no quería nadar. O sea, quería seguir haciendo deporte, pero no quería seguir nadando. Porque ya estaba cansada de nadar. Ya estaba cansada de nadar. Como les dije, desde los 5 años estoy en agua. Y para aquellas personas que tienen esa experiencia, como yo desde muy pequeña, tienes dos vertientes. O amas mucho nadar o simplemente ya te cansas. Pero no dejas de querer hacer deporte, que es otra parte que nace en ti, a menos de que de repente a lo mejor tú digas, no quiero nadar, pero una cosa diferente es no querer nadar, a querer quedarte en casa sin hacer nada y simplemente pues haciendo tus obligaciones, que nada más yo no las tenía, las teníamos todos en ese momento. Entonces decido, a donde yo trabajaba, empecé a trabajar muy joven con la parte de natación, enseñando. Tengo dos hermanas mayores que son pedagogas, licenciadas en deporte, y obviamente mi experiencia como deportista, más lo que podía yo absorber de ellas a diario, me hizo desde muy pequeña, desde muy temprana edad, comenzar a trabajar lo que era la parte de enseñanza, cómo enseño a nadar, cómo yo transmito todo lo que yo sé a alguien. Parece muy fácil, pero no es. Yo puedo saber mucho, pero si yo no lo sé transmitir, no hay ese feedback entre lo que yo sé, lo que yo quiero que tú aprendas de lo que yo sé. Entonces, se necesita ser pedagogo para eso. Pedagogo. Muchos hablan de que tienes que tener mucha paciencia, tienes que tratar de entender que la persona que está enfrente de ti tiene algo que se llama miedo y que paraliza. Entonces, de eso les voy a hablar en otros videos. Ahora me voy a concentrar solamente en la parte de cómo trabajé el cambio de Ingrid de la universidad a trabajar y cómo llega a mí el waterpolo. Como les estaba diciendo, mi rutina era universidad, trabajo e irme a casa. Pero no podía quedarme en casa, o sea, sin hacer nada, porque una cosa es cuando trabajas y otra cosa es cuando haces ejercicio. Mucha gente confunde, no, qué divino tú, en ese trabajo te mantienes en forma. No, cuando tú trabajas con natación estás trabajando. Tú no estás ejercitando tu cuerpo para hacer alguna actividad. No, tienes que estar pendiente siempre de lo que tienes adelante. En este caso son niños, no nos podemos descuidar, no podemos hacer así ni voltear, porque puede pasar en fracciones de segundo, puede pasar muchas cosas. Para mí, trabajar en natación no fue como luego, porque les explico, cuando yo inicié, se trabajaba en una piscina que no era llana, solamente muy pocos metros. Y ya después de ahí no tocabas. Ni tú como entrenadora, ni muchísimo menos el niño. Entonces, para mí se me hizo un reto bastante agradable poder decir que trabajé con niños en la fosa olímpica, que trabajé con niños en una piscina de 50 metros y que trabajé con niños en una piscina de 25, que la piscina de 25 sí era completamente quizás llana para mí porque llegaba y podía estar parada, pero para los niños no.
Entonces, todo eso me hizo ir haciendo un cúmulo de experiencias que obviamente se los voy a comentar en otro video, pero cuando pasa ese tipo de experiencia que ya tenía, porque a veces teníamos que trabajar en la fosa, porque la piscina olímpica estaban trabajando los de alto rendimiento, a veces la piscina olímpica se dañaba y teníamos que trabajar en la fosa, a veces era el contrario, se dañaba la fosa y teníamos que trabajar en la piscina de 50 metros. Yo les estoy hablando de Valencia, Venezuela, y el complejo era el complejo de la Isabelica, que quedaba en una zona popular de ese estado, de esa provincia. Entonces teníamos la ventaja que teníamos 3 piscinas. Teníamos la piscina de 50, la fosa más la piscina de 25. Pero no era un solo club el que trabajaban varios clubes, y entonces eso hacía que las piscinas todas estuviesen en movimiento. Hay una persona que llegaba y se sentaba en las gradas, podía ver con facilidad cómo en la piscina de 50 había trabajo, en la piscina de 25 y en la fosa de saltos. ¿Ok? Cuando ya comenzaron a trabajar las otras disciplinas, ahí estábamos solamente natación. Como era un complejo con las 3 piscinas, comenzaron nuevamente, trajeron profesores de afuera de otras provincias, inclusive también hubo profesores de otros países, de Estados Unidos, Cuba, que trajeron a Valencia, porque estamos a 2 horas de la capital, Venezuela. Entonces trajeron otras disciplinas al complejo. Entonces ya la fosa era saltos ornamentales, tenían un horario, y después venía el waterpolo. Piscina de 50 y piscina de 25 seguía trabajando con natación. Cuando vinieron esas 2 disciplinas en mi provincia, en mi estado, fue un boom, porque solamente conocíamos natación. Todos los clubes tenían piscina, pero una piscina para nadar. Cuando aperturan ese complejo, obviamente la política deportiva cambió, porque había que sacar provecho. Si se tenía una fosa de salto y si se tenía una piscina de 25, se tenía que usar para otras disciplinas. Entonces vino el waterpolo, vino el salto ornamental y vino también el nado sincronizado. De las 3 disciplinas que les hablo acuáticas, sacando la natación porque es la que amaba, me llamó la atención el waterpolo. Y cuando yo decido quedarme después de trabajar, ¿okay? Para ver cómo era la disciplina. Ya les había comentado que yo había venido de un cambio de un deporte aeróbico a un deporte anaeróbico, que fue las pesas en el gimnasio, y decidí regresar a la natación. Cuando decidí regresar a la natación, no quería seguir nadando, quería otras cosas, ya estaba cansada de vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y mi cuerpo me pedía agua, más no nadar. Llego al waterpolo de manera muy atractiva, digámoslo, y cuando digo atractiva es porque no hubo presión para yo hacerlo. O sea, fui yo la que quise dar el paso de darme esa oportunidad de conocer una nueva disciplina a mis 20 y pico de años. Yo pensaba que no se podía, porque como vengo desde muy pequeña haciendo un deporte, no es igual empezar a los 5 que empezar a los 20. Y no es igual tener 5 años que tener 20, 21, 22 años tenía. Entonces, decido darme esa oportunidad y llegar al waterpolo. Nada fácil. ¿Por qué nada fácil? Porque 2 disciplinas totalmente distintas, lo que tenemos el factor común es el agua. Se me hizo fácil porque tuve un mentor espectacular, que si el que está viendo este video y que es de mi país, y el que no es de mi país lo conoce. ¿Por qué? Porque es un gran pedagogo. Y lo que les decía hace ratito en el video, para enseñar tienes que tener pedagogía. Y la palabra vamos que si puedes. Su nombre es Sigfredo Briceño. Si estás viendo este video, un saludote inmenso. Una manera lúdica, digamos, era lanzándome el balón. Amiga, siempre era su palabra. Lánzalo de nuevo. No había una corrección inmediata. Ni por qué lo hiciste así, ni vamos. No. Comenzamos de menos a más. Traía un grandísimo aprendizaje que era ya la natación.
pero una cosa es nadar para natación y otra cosa es nadar para waterpolo. Ahí cambiaban muchas técnicas, teníamos que nadar con la cara fuera del agua, la posición en el cuerpo al momento de balear, o sea, era combinar un cúmulo de información que de un día para otro tú no la ibas a poder captar. Presentaba otro problema, que era de noche, y de donde quedaba el complejo a donde yo vivía, en carro eran como 25 minutos, sin tráfico, un tráfico fluido. Cuando había tráfico, aunque era de noche, pero ya 6, 7 de la noche ya la gente está retornando a casa. Entonces yo no tenía carro. Mis padres, había carro en casa, pero yo no tenía la disponibilidad de agarrar el carro y decir, voy a quedarme entrenando, uso mi carro. Llegamos a un acuerdo, él viéndome que me gustaba. Y me dijo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo puedo, llevarte mientras se consigue cómo tú puedes venir a entrenar todos los días, porque yo entrenaba nada más los sábados, porque salía bien cansada de trabajar, más tenía que ir a la universidad, entonces decidí voy a hacerlo nada más los sábados. Pero la cosa fue que de sábado en sábado me fue gustando, quería conocer más del deporte, pero quería estar en agua. Ahí regresa Ingrid Rivas al agua, pero con otro nuevo reto, que es el waterpolo. Repito, empecé simplemente con los conocimientos de natación. Cuando ya iba todos los días, sí me di cuenta que no era fácil, porque si bien sabía todos los protocolos de la natación, desde el arbitraje hasta la parte de los entrenamientos, pues aquí tenía que hacerlo igual, y tenía otra función, que era un deporte en conjunto. El nadador es muy individualista. El nadador se monta en su taco, espera la salida y a nadar. Tú no tienes que ver con que aquel se detuvo, que aquel no se paró, que aquel salió en otra técnica que no era la que le tocaba. Eso no es problema, sino el que hizo eso. Tú te montas en tu taco y a nadar. Eso es lo que tú tienes que hacer, a trabajar y a desarrollar lo que ya en los entrenamientos se había hecho. Bajar tus tiempos, pero tú no dependías de nadie, simplemente cuando teníamos relevo. Esa es la parte en conjunto, pero sin embargo, el nadador, el primer nadador hace su trabajo, el segundo igual, el tercero, solo que vamos a buscar que entre los 4 estemos siempre, o sea, llegar de primero. Y si hay alguna ventaja o desventaja, aminorarla. En el caso de que por lo menos me lanzara yo de primera, el que venía de segundo tenía que tratar, si íbamos de segundo lugar, un ejemplo, el segundo tenía siempre que aminorar distancia, porque se suponía que el tercero debía de empatar, y el cuarto, lo que nosotros llamamos en natación, que es el remate, que es aquella persona que es la más veloz de tu equipo, es el que tiene que dar el todo por el todo. ¿Para qué? Para que eso que íbamos aquí empatados uno al lado del otro, nosotros decimos empatados, es igual, que es que el nadador vaya igual que el otro. El cuarto nadador se lanza y ahí comienza su lucha por quedar de primer lugar. Esa era la parte en conjunto de la natación. En cambio el polo no, el waterpolo es todo en conjunto. Todo en conjunto, ahí nada es individual. El jugador que lo hace individual no está jugando para el equipo, está jugando para él. Entonces, tenía que comenzar a aprender todo. Lo único que sabía yo era que nadaba, pero no sabía hacer la patada de bicicleta, no sabía comenzar a volear, no sabía cómo era la posición del cuerpo en el agua. Sabíamos que en natación la posición la tenemos que tener totalmente alineada al agua, en el polo no, porque teníamos que volear. Entonces comencé desde cero, empezar desde cómo era la patada, desde cómo era la posición del cuerpo, desde cómo tenía que nadar, desde que los codos eran un poquitico más altos al momento de nadar el libre. ¿Por qué? Porque llevo el balón en el medio, yo no me podía nadar como la natación normal, porque si no el balón se pasaba. Tampoco podía hacer lo que nosotros llamamos nadar con la cara dentro del agua. ¿Por qué? Porque venía el balón, caía adelante, y si tú tenías la cara dentro del agua,
pues lógicamente te quitaban el balón. Esos fueron el cúmulo de cosas, sin hablar de la jugada, sin hablar de las posiciones, sin hablar del tiempo de juego, sin hablar de armar las canchas, sin decirles de cómo y de qué forma colocábamos las arquerías, que éramos todos. Era tan diferente que armar una cancha, hasta las mujeres, en el caso mío, que era un polo femenino, sabíamos cómo teníamos que enganchar las arquerías o las porterías para rodarlas hasta el agua. El rache, cómo se manejaba las carrileras. Claro, habían cosas que los hombres tienen mayor fuerza y las tenían que hacer ellas. Nosotras recogíamos todo, o sea, era todo. Éramos un conjunto desde que llegábamos hasta que cada quien estaba en casa. Cada quien llegaba a la piscina y era, yo no voy a bolear con él porque no lo conozco. No, o sea, tú no lo conoces, tú te pones a bolear con él. Y si yo no sabía, venía alguien y me enseñaba. Y si yo lo estaba haciendo mal, alguien venía y me corregía. Y me decía, Ingrid, no, eso no se hace así. Entonces, enfrentarme a otra nueva disciplina a mis 20 años, en vez de causarme el estrés que ya yo venía, me causó fue drenar. Cuando yo llego al polo, entiendo lo que es la palabra drenar, que no drené mientras nadaba. ¿Por qué? Porque habían muchos factores que ya se los dije anteriormente. El cambiar, para mí, me hizo un bien. Ingrid llega al waterpolo, comienza de cero y comienzan las competencias, comienzan los torneos de waterpolo. Cuando comienzan los torneos de waterpolo, es donde yo digo, señores, esto es adrenalina pura, la adrenalina pura. Y más adelante, en los próximos videos, les voy a hablar de los torneos de waterpolo y de cómo más o menos se lleva esta disciplina, que el que la hace sabe que es una pasión, al igual que el nadar, solo que son entrenamientos totalmente distintos. Entonces nos vemos en el próximo video para seguirles hablando un poquitico más de ahora de Ingrid Rivas, pero waterpolista. Ya saben, activa la campanita y suscríbete.